Buenas tardes. En nombre de la Universidad de San Carlos de Guatemala, de la Facultad de Humanidades, del Departamento de Letras y del Instituto de Estudios de la Literatura Nacional, sean bienvenidos en este cierre de las quintas jornadas académicas de literatura centroamericana que nos ha unido este año, como siempre, bajo el lema Pensar Centroamérica desde su literatura. Para este cierre tenemos la última ponencia a cargo del doctor Antonio Velázquez, quien disertará sobre el tema recorrido por la narrativa de Claribel Alegría en el centenario de su natalicio. Para tal efecto, me permito leer la hoja de vida del doctor Antonio Velázquez. El doctor Antonio Velázquez nació en El Salvador y desde su adolescencia vivió en Canadá, donde obtuvo su educación desde la escuela secundaria hasta su doctorado en letras por la Universidad de Toronto. Actualmente vive en el estado de Nueva York, en Estados Unidos, y trabaja impartiendo clases de español, literatura y cultura en la Fairleigh Dickinson University, en el estado de Nueva Jersey. Le apasiona la lectura, viajar y conocer nuevas culturas. Su enfoque académico y mayoría de publicaciones tiene que ver con Centroamérica. Ha publicado varios artículos en revistas académicas de España, Estados Unidos y Latinoamérica. Su libro, Las novelas de Claribel Alegría, deriva de la investigación hecha para su tesis de doctorado y fue publicado en 2002. Una de las mejores experiencias en el inicio de su vida académica ha sido haber conocido y entrevistado a nuestra gran poeta Claribel Alegría. Bienvenido, doctor Antonio Velázquez. Queda en el uso de la palabra. Muchas gracias. Primero quisiera agradecer a los organizadores por este evento tan importante para nuestra literatura centroamericana y sobre todo por rendir homenaje a su majestad, como la llamaban sus amigos más cercanos, a Claribel Alegría. Como bien lo dijo el maestro, el título de mi ponencia es Recorrido por la narrativa de Claribel Alegría en el centenario de su natalicio. Y voy a empezar. El 12 de mayo de 1924 nace en Estelí, Nicaragua, Clara Isabel Alegría, más tarde bautizada como Claribel Alegría por el gran pensador mexicano José Vasconcelos, quien prologara su primer libro de poesía Anillo de Silencio en 1948. De madre salvadoreña y padre nicaragüense, Alegría siempre sostuvo con orgullo que sus raíces estaban en Centroamérica y que su patria era El Salvador, ya que allí vivió su niñez y adolescencia. Y según su amigo, el escritor Sergio Ramírez, reconocía también a Nicaragua como su matria, donde volvió después del triunfo de la Revolución Sandinista en 1979 para desarrollar proyectos históricos y testimoniales junto a su esposo y donde residió permanentemente desde 1983 hasta su muerte en enero del 2018. Pero Claribel Alegría fue sobre todo una centroamericana, fielmente comprometida con sus pueblos. Añoraba ver una Centroamérica unida, un solo país en donde todos pudiéramos vivir en paz y libres de tanta pobreza, hambre, desempleo, guerras, abusos a derechos humanos y corrupción. Fueron varios los premios importantes que se le otorgaron en reconocimiento por su gran labor y contribución a la historiografía de la literatura centroamericana y latinoamericana. Desde el codiciado Premio Casa de las Américas en 1978 hasta el importante Premio Iberoamericano Reina Sofía, que le fuera entregado en Madrid 2 meses antes de su partida. En una colección de ensayos en inglés sobre Claribel Alegría y la literatura centroamericana que salió por el año 1994, una de las editoras de la colección, Marcia McGowan, incluyó una entrevista en la que Claribel puntualizaba que, cito, la realidad en Centroamérica sobrepasa cualquier tipo de ficción, cierro la cita. Y en su último discurso que pronunció en España
Para el recibimiento del premio Reina Sofía, vuelve a recalcar lo que siempre sostuvo en muchas de sus entrevistas. Ahí afirmaba que las preocupaciones sociales y políticas tienen una cierta tendencia a deslizarse en mi poesía, simplemente porque la situación política de Centroamérica es una de mis principales obsesiones y siempre he escrito impulsada por la obsesión. Cierro la cita. Centroamérica y la historia convulsiva de sus pueblos siempre fueron materia prima en muchos de sus escritos, sobre todo a partir de su poemario Vía Única en 1965 y mucho más en Cenizas de Izalco en 1966. El anhelo de ver una región próspera y exenta de todos los males políticos sociales que constantemente canalizaba, ya fuera en un poema, en una novela o en un testimonio, la convirtieron en la voz de los sin voz a nivel internacional. Hoy por hoy, en cualquier parte del mundo, Claribel Alegría es uno de los referentes más importantes de la literatura centroamericana del último siglo. Como dice la escritora nicaragüense Daisy Zamora, ella es una de las que mejor representa entre nuestros escritores la lucha por la liberación en Centroamérica. Vale destacar que Claribel Alegría nunca se vio como una escritora política, al menos no en su poesía, como bien me lo dijo en una entrevista, y cito: mis poemas son poemas de amor a mis pueblos. No me siento a escribir poemas sobre algún hecho político. A veces los han llamado poemas políticos, pero esa no es mi intención. Ahora, claro, hay cosas que a mí me han golpeado mucho y también tienes derecho a escribir sobre ellas, ¿no? Cierro la cita. Donde sí enfatizó su compromiso político fue en torno a los testimonios y en algunas de sus novelas, porque eran historias crueles emanadas de dictaduras y gobiernos déspotas que debían contarse para concientizar al mundo de lo que estaba ocurriendo en Centroamérica, muchas veces con el aval de los Estados Unidos, cuya política exterior en la región es algo que Claribel y aún su esposo, que era estadounidense, veían con sospecha y denunciaban en los testimonios. Entonces, Centroamérica fue su gran obsesión, efectivamente, y de ahí que muchos de sus escritos reflejen el sufrimiento, las injusticias y las crueldades de millones de personas que millones de personas han vivido a lo largo de la historia de esta región. Numerosos y excelentes estudios se han escrito sobre la poesía de Claribel Alegría, ya que fue el género literario que más le apasionó desde su adolescencia y con el cual inició su carrera como escritora. Salvador Salazar Arrué, uno de los cuentistas más icónicos de El Salvador, escribió en 1948 que Claribel, y cito, es una danzante embriagada de poesía. La poesía la posee como la llama de las venas. Cierro la cita. Claribel misma siempre enfatizó que su vocación era de poeta antes que otra cosa. Debido a la escasa atención que existía sobre sus otros escritos, nace mi interés por estudiar a fondo su prosa narrativa y testimonial cuando era estudiante en la Universidad de Toronto, en Canadá, a finales del siglo pasado. Y pues es por eso por lo que aquí presento un somero recorrido por algunas de esas obras ya clásicas que esta gran escritora nos ha dejado como un legado valioso para Centroamérica y el mundo. El repertorio literario de alto valor histórico que Claribel Alegría nos legó es vasto y multifacético. Cultivó más la poesía, como he dicho antes, pero también incursionó en la novela, el cuento infantil, el ensayo, el testimonio y monografías históricas. También tradujo antologías poéticas y a autores ya consagrados, como nuestro guatemalteco Miguel Ángel Asturias. Con su esposo, el periodista y diplomático estadounidense Darwin Flacol, a quien Latinoamérica le debe mucho por su desinteresada contribución al campo literario, produjo algunas de las mejores obras testimoniales a nivel latinoamericano. Estoy pensando particularmente en No me agarran viva, La mujer salvadoreña en la lucha, de 1983, y también en Para romper el silencio, resistencia y lucha en las cárceles salvadoreñas, de 1984. Este último me hace reflexionar sobre qué pensaría Claribel Alegría de la situación actual en El Salvador, donde un presidente inconstitucional, quien controla todos los órganos del Estado, la policía y el ejército, ha encarcelado a más de 80.000 individuos, la mayoría pandilleros criminales, pero al menos 30.000 de los encarcelados, según datos de organizaciones sin fines de lucro, son inocentes. El gobierno se niega a liberarlos, aun cuando jueces ya han ordenado su libertad.
Testigos que han logrado salir han denunciado las torturas, los maltratos psicológicos, las golpizas, los asesinatos ocurridos en las prisiones por agentes del gobierno. A 40 años de haberse publicado ese poderoso testimonio, la historia parece repetirse en El Salvador, y estoy seguro de que Claribel Alegría habría desaprobado el horror, el flagelo que miles de familias salvadoreñas viven hoy por hoy. No se puede negar que hoy en día se respira un ambiente de seguridad en algunas partes del país, pero el precio que ha tenido que pagar la frágil democracia de El Salvador ha sido exponencialmente alto. Socorro Jurídico Humanitario, que es una de las instituciones que provee ayuda legal a familias afectadas por el infinito régimen de excepción que suspende garantías constitucionales de los ciudadanos, ha documentado más de 300 muertes de gente inocente que fue torturada por los esbirros del Estado dentro de las prisiones. Al releer el testimonio de Alegría, nos damos cuenta de que los métodos y tácticas crueles de gobiernos represores de antaño no han cambiado mucho en el presente. Lo que Claribel me expresó en un correo personal en 2005 sobre ese testimonio fue lo siguiente. Hacía mucho tiempo que no pensaba en Para romper el silencio. Es un libro que nos costó escribir porque las entrevistas nos hacían sufrir. Primero, pienso en todos los que entrevistamos con dolor y admiración. Qué manera de resistir. Cierro la cita. El testimonio de los miles de inocentes, no de criminales culpables, sino de inocentes que tuvieron la mala suerte de ser pobres y de vivir en zonas marginales y por ellos criminalizados, que ahora resisten valientemente en las cárceles de El Salvador, probablemente habrían causado el mismo dolor y sufrimiento en nuestra autora, porque los que han sobrevivido y lograron salir cuentan historias inimaginables en una democracia de pleno siglo XXI. En este sentido, Claribel siempre demostró en su creación literaria y testimonial que su corazón estaba con los oprimidos, los menos afortunados, y no tengo dudas de que habría alzado su voz para denunciar las atrocidades de las que son víctimas miles de salvadoreños en la actualidad. En un ensayo que escribió y que fue publicado en inglés en 1991, titulado Nuestra pequeña región, la autora dice, cito, no me avergüenzo de escribir un libro, un artículo o un discurso que defienda abiertamente una causa o situación en la que creo profundamente. Cierro la cita. Evidentemente defendía la causa de los prisioneros del Estado salvadoreño que desfilan por las páginas de Para romper el silencio, como defendería la causa de las madres que hoy en día salen a las calles con pancartas queriendo saber del paradero de sus hijos que el gobierno les arrebató y encerró presuntamente siendo inocentes. Otros testimonios que escribió junto a su esposo fueron Fuga de Canto Grande en 1992, que trata no de alguna temática centroamericana, sino sobre militantes peruanos del movimiento revolucionario Tupac Amaru y de cómo lograron construir un túnel clandestino para escapar de la prisión de máxima seguridad en la que el gobierno los tenía recluidos. Al siguiente año publican Somoza, Expediente Cerrado, Historia de un tiranicidio, en 1993, en el cual se recopilan las entrevistas del comando argentino que en 1980 asesinara al antiguo dictador de Nicaragua. En ambos casos, ni Claribel ni su esposo intentan producir una apología del terrorismo, como puntualizan en el prólogo de la obra, ni de los mecanismos utilizados para eliminar a Somoza, pero sí inmortalizan las peripecias en documentos de valor histórico para reflexión de las futuras generaciones. Con su primera novela, Cenizas de Izalco, como había dicho, en 1966, Claribel Alegría revoluciona el estado de las letras centroamericanas al experimentar, como bien lo ha elaborado el escritor y crítico guatemalteco Arturo Arias, con una variada gama de recursos estilísticos de vanguardia y una estructura narrativa compleja. Históricamente, Ceniza de Izalco se basa en los acontecimientos bélicos de 1932 en El Salvador, es decir, en la época de la matanza, cuando el dictador de turno, Maximiliano Hernández Martínez, aniquiló a más de 30.000 campesinos e indígenas que se sublevaron bajo el liderazgo de Farabundo Martí. Impulsada por Carlos Fuentes cuando vivía en París, Alegría decide documentar esta historia basándose en hechos reales que ella presenció de niña y que fusionándolos con elementos ficticios dieron como resultado su obra maestra. Al respecto,
dijo lo siguiente: estaba obsesionada porque yo tenía 7 años cuando la matanza de Izalco ocurrió. El dormitorio mío y el de mi hermanito pequeño estaban frente a la Guardia Nacional y nosotros veíamos todos los días a los campesinos que traían amarrados por los pulgares. Luego por las noches oíamos tiros y la nana que era de Izalco, la Chus, nos decía que eso era que los habían matado. A mí eso me impresionó espantosamente. Cierro la cita. Y con el apoyo incondicional de Bud, su esposo, se embarcó en la labor de un proyecto importante que la historia oficial pretendía borrar de la memoria, ya que, como ella misma afirmaba, el dictador ordenó que cualquier periódico o referencia a la matanza fueran destruidos. La mezcla de temáticas en la obra está construida alrededor de aquellos eventos histórico-políticos y en la situación femenina de la sociedad burguesa, entre otros aspectos de crucial importancia. Dentro de estos niveles narrativos se erigen distintos polos temáticos y se introducen otros sucesos de relevancia histórica, como por ejemplo la erupción del volcán de Izalco, que da título a la obra. La importancia de Cenizas de Izalco se afinca en su madurez estética, pero a la vez por haber sido una de las primeras novelas claves en marcar el renacimiento de la novelística centroamericana y en especial la salvadoreña. La obra fue escrita a principios de la década de 1960. El manuscrito fue finalista en el concurso Biblioteca, en el concurso de novela Biblioteca Breve de Seis Barral en 1964 y fue publicado 2 años más tarde en el 66. No olvidemos que este fue el periodo del boom de la literatura latinoamericana y Claribel estaba escribiendo al mismo ritmo de los mejores, muchos de ellos amigos suyos, como Julio Cortázar, Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez, etcétera. Cuando le preguntaban a Claribel si ella se consideraba parte del boom por haber escrito justo en el momento de ebullición de la novela latinoamericana, humildemente declaraba que no, pero que admiraba mucho a sus amigos, a quienes se les consideraba los titanes representantes de ese movimiento literario que internacionalizó la literatura latinoamericana. Luego de publicada Cenizas de Izalco, a causa de su contenido político, no es sino hasta 10 años más tarde de la primera edición española que se hace accesible en El Salvador. En 1976, como afirmó Alegría en una entrevista, el dictador Molina quería dejar su cargo con una imagen liberal y decretó que algunas novelas salvadoreñas fueran publicadas. De este modo, la novela logró publicarse en el país y desde 1977 se reconoció como texto de lectura en las escuelas secundarias por el Ministerio de Educación de El Salvador. Cenizas de Izalco es la que más sobresale de todas sus novelas y la que mayor recepción crítica ha tenido a través de los años. En ella, la autora perfila los pasos que la guiarían en su posterior escritura de las otras. Sin duda alguna, es la obra literaria de mayor envergadura dentro del repertorio ficticio narrativo de Claribel Alegría. El todo de la novela se va desenredando desde la perspectiva de tres narradores principales, Carmen, Isabel y Frank, pero también del discurso polifónico que agrega a su novedad artística. Muchos de los episodios y experiencias de los personajes tienen validez fuera de la sociedad salvadoreña porque trata de problemas comunes a la gran mayoría de las sociedades latinoamericanas. La solidez temática de la novela, sin embargo, se arraiga en dos polos de la historia nacional de El Salvador, el político y el sociocultural. En este último convergen una multiplicidad de tópicos que al ser expuestos por los personajes van pintando el paisaje de la realidad que caracteriza a la sociedad entera. Los más significativos de estos temas son los que tienen que ver con las relaciones familiares, el hombre en conflicto consigo mismo, con otros y con su medio social. Del acercamiento a estos tópicos se esgrime que las tradiciones sociales practicadas tenazmente sin oportunidades de cambio han estancado el desenvolvimiento íntegro de individuos, especialmente el de la mujer. La novela pone en tela de juicio los prejuicios en contra de esta y explicita la miopía que la sociedad salvadoreña ha adoptado frente a los avances que en este campo se han adquirido en sociedades desarrolladas. En este sentido, Cenizas de Izalco no es una obra conformista, es un grito desesperado que reclama cambios en las actitudes y estructuras sociales. Alegría ha escogido la pequeña ciudad de Santa Ana a la manera que Gabriel García Márquez escogió Macondo en Cien años de soledad o Juan Rulfo a Comala en Pedro Páramo para retratar la visión del mundo que percibe, pero mientras que Macondo y Comala son dos pueblos imaginarios, Santa Ana no lo es. Santa Ana es la ciudad de su niñez y representa el microcosmo de un espacio más amplio
de la realidad salvadoreña, que hace eco de la situación de otros países, en otros países latinoamericanos por compartir similares destinos e historias. Desde Ceniza de Izalco, Claribel Alegría se había consagrado como una narradora de primer orden. En esta obra, la autora hace el debut de los temas más significantes en toda su producción posterior, es decir, los temas de la mujer y las políticas dictatoriales que han sido en gran parte la causa de las conmociones y sublevaciones sociales en la región. No es de extrañar que Arturo Arias designe un lugar especial a esta novela, ya que como él lo infiere en varios de sus estudios, esta encabeza la corriente de la nueva narrativa centroamericana. Es cierto que los mejores intentos de establecer una nueva narrativa que terminara con los preceptos estéticos ya saturados hasta el cansancio, como exponía y se quejaba la escritora costarricense Yolanda Oriamuno, fueron iniciados desde los años 40 con Miguel Ángel Asturias y Oriamuno misma, pero la llegada de Alegría al coincidir con el gran boom de la literatura latinoamericana y poner su granito de arena con su obra, logra que Centroamérica quede representada en el catálogo de las mejores producciones novelísticas latinoamericanas de esa década. Con sus cuatro novelas cortas, El Detén, 1977, Álbum Familiar, 1984, Pueblo de Dios y de Mandinga, 1985, y Despierta, mi bien, despierta, 1986, Alegría demuestra una continuidad y madurez artística, manteniéndose fiel a sus principios ideológicos ya abordados en Cenizas de Izalco y en mucha de su creación poética. En conjunto, estas novelas también representan un hito importante para la historia de las letras salvadoreñas y centroamericanas. No cabe duda de que los aspectos más comúnmente estudiados sobre la obra de Claribel Alegría han sido siempre los temas del feminismo y la política que permean su narrativa. Estamos conscientes de que estos son elementos que no se pueden ignorar, ya que de no mencionarse en cualquier estudio, el mismo sería incompleto y carecería de una apreciación fehaciente del arte alegriano. Como en Cenizas de Izalco, los temas palpitantes en algunas de sus novelas cortas son la posición de la mujer ante la sociedad, es decir, la mujer como madre, esposa abnegada, hija violada física y psicológicamente, como guardiana del hogar restringida por las normas sociales que dictan y controlan su ser. Sobresale también el tema de esta ante la política y los conflictos que se derivan del vivir en un Estado autoritario que no respeta los derechos básicos individuales. Sin embargo, son notorios otros temas importantes, como la religión y la hipocresía de quienes la profesan y quieren imponer sus interpretaciones bíblicas en otros. En el Detén, por ejemplo, a través de Karen, el personaje central, se cuestiona el fanatismo religioso y se hace énfasis en sus efectos negativos cuando la institución trata de opacar la realidad para no ofender a Dios con actos de rebeldía. La Iglesia, tal como se representa en la narración, está preocupada por la salvación del alma del hombre en la tierra más que de su sufrimiento y vejaciones causadas por el Estado represivo. Karen pone en tela de juicio los dogmas de la religión al observar que las monjas se someten a los más escabrosos sacrificios en nombre de Dios y rechaza que pretendan imponer ese estilo de vida en otros. Karen dice, el Señor, siempre el Señor, seguro que era tan mentiroso como yo. Jamás me tragaré que caminó por el agua sin hundirse. Cierro la cita. El Detén fue publicada 11 años más tarde que Cenizas. Es una novela compleja de la cual la uruguaya Cristina Peri Rossi ha dicho que en ella la autora posee una casi perversa lucidez para analizar las complejas relaciones de la vida familiar. Desde la perspectiva de un adolescente, la sabia estructura del relato sostiene hasta su desenlace la atención y la expectativa. Cierro la cita. El acercamiento a una historia que causa placer estético y un sentido de efectuación en el lector se logra a través de la lucidez con que Alegría penetra en los personajes aun cuando estos muchas veces están solamente en la imaginación de la narradora. Aunque debemos admitir que siempre hay subtemas que se derivan del enfoque central de la narración, en el Detén los principales son la religión y la familia, cada una con su compleja gama de conflictos. La política no entra abiertamente en la novela como en otras, pero en el fondo yace escondida para que el lector la descubra y la interprete según sus propios juicios. Más que nada, en el Detén se evidencia una actitud contestataria a la esfera religiosa conservadora.
La acción de la obra se divide entre lo que ocurre en la vida real inmediata de la protagonista y lo que sucede en su mundo de fantasía. Ese trastoque de realidades permite que Karen reconstruya experiencias pasadas y las reviva nuevamente con los mismos personajes que fueron parte de su pasado. Así, en sus diálogos imaginarios, el lector está íntimamente expuesto al doloroso drama que le tocó vivir después de la violación sexual por parte de su padrastro y la indiferencia total de su propia madre. La chica es enviada al encerramiento de un colegio de monjas estrictas a modo de mermar el impacto del abuso, pero dentro del convento se va dando cuenta que algunas monjas, como su consejera, Sor Mary Ann, están ahí por la misma razón, es decir, que fue víctima de abuso sexual también. Karen es víctima de una sociedad regida por convenciones caducas, ya sean religiosas o de otra índole, y el planteamiento autorial al desarrollar la experiencia de Karen paralela a la de la monja, acaso sea para que se reflexione sobre los efectos destructivos al tratar de usar la religión para opacar realidades que no desaparecen por el simple hecho de autoflagelarse. Como tal, la novela sugiere acabar con la miopía social que persiste en el ámbito de la institución familiar, o sea que refugiarse en el conservadurismo de la iglesia lo va a solucionar todo. Acudir a la iglesia puede proveer consuelo a los que creen y tienen fe, como es el caso con la madre de Lorena, personaje principal en Despierta, mi bien despierta, pero no puede borrar los problemas de los feligreses que se refugian en ella buscando el milagro de una terapia mágica, pues como Karen se da cuenta, la monja, a pesar de las torturas físicas que se autoimpone, no consigue la paz. En Álbum Familiar, 1984, que le sigue al de Ten, Alegría inyecta una dosis revolucionaria en la mujer, como personaje hasta entonces inactivo en la política. A diferencia de las primeras, en esta novela las ideas se convierten en acción. Esta es la única esta es la crónica de una vida de sufrimientos causados por la guerra en Nicaragua. Es la captación de las luchas guerrilleras en contra de la dinastía demagoga de los Somoza. También es la historia de cómo una mujer burguesa, inicialmente desinteresada por los problemas políticos que agobian a los países centroamericanos, es transformada gradualmente, convirtiéndose en, cito, una verdadera heroína de la resistencia. Cuando Alegría publica esta novela en el 84, ya han pasado 5 años desde que los sandinistas lograron la victoria en contra de la dinastía somocista y que había regido el destino del país por 45 años consecutivos. Para este tiempo, el pueblo nicaragüense está empezando a reconstruirse, las heridas aún no han cicatrizado, pero divulgar las secuelas del terror cuando todo ha pasado reciente relativamente hablando y cuando todavía los acontecimientos no se han puesto en los anaqueles del olvido es de suma importancia y Claribel Alegría hace esto. La escritora ayuda a entender mejor la historia del pueblo nicaragüense, de ese específico momento de su historia, y por extensión logra concientizarnos y ponernos al tanto de realidades que muchas veces son desconocidas en sociedades privilegiadas. El ritmo de la narración en Álbum Familiar se alterna entre un lugar y otro, El Salvador, Nicaragua y Francia mediante un sofisticado uso de la prolepsis y la analepsis. Armando, un revolucionario representante del FSLN en París, es introducido como instrumento esencial que despierta la mente de Jimena, haciéndole ver el aura de terror que envuelve al pueblo nicaragüense bajo la dictadura de Somoza. Este logra su objetivo. Luego se entera de la toma del Palacio Nacional y decide marcharse a Panamá, en donde se reunirá con los compas que Somoza ha dejado en libertad a cambio de los rehenes que el comando Rodrigo López Pérez ha negociado. Jimena se responsabiliza de quedar como nueva representante del FSLN en París, siguiendo la labor que Armando había estado desarrollando para concientizar a un pueblo que ignoraba la intensidad de la tragedia nicaragüense. Entre las posesiones que Armando le deja a Jimena, en pago por todo lo que ha hecho por él, está el álbum de sus fotos familiares. Pero algo sobrenatural ocurre con el álbum, en cuyas páginas aparecen fotos sin rostros que antes estaban ahí. Los rostros de muchas personas se han disuelto como por una fuerza mágica. No obstante, el mensaje que este acto comunicativo nos ofrece es que las víctimas que el régimen de Somoza ha asesinado o que ha hecho desaparecer son precisamente las que carecen de rostro en las fotografías del álbum familiar. Como siempre, la autora alerta con señales para informar al lector de algo más intenso y complicado.
Los rostros que paulatinamente se ahuyentan de las páginas del álbum representan a los miles de torturados y decapitados por el régimen dictatorial a lo largo de su duración. Desde que la política entra en la narración, el narrador nos dirige de la mano mostrándonos cómo y por qué el pueblo oprimido ha tenido que llegar al extremo de levantarse en armas. Personalmente nunca le pregunté a la autora, pero me imagino que la frustración que ha de haber sentido, al igual que sus amigos y colegas de profesión como Gioconda Belli y Sergio Ramírez, al ver que la esperanza de nunca más tener dictadores en Nicaragua y los ideales que la revolución sandinista proyectaba hayan sido tirados por la borda por la dictadura de Daniel Ortega, quien una vez en el poder se convirtió en exactamente lo mismo por lo que luchó en las filas revolucionarias, o peor. Al final, quizás Claribel tenía razón cuando pensaba originalmente que, y cito, los dictadores centroamericanos eran inevitables, sin remedio, como los terremotos y las tormentas que golpeaban mi región. Cierro la cita. Las dos naciones por las que tanto luchó a través de su literatura están nuevamente bajo dictaduras que a la larga solo producen miseria, violaciones sistemáticas a derechos humanos y mayor pobreza en general, porque el único interés de los que están en el poder no es el pueblo, al que manipulan con mentiras y discursos con promesas bonitas, sino la ambición de acumular la mayor riqueza posible, robándose los escasos recursos del país mientras la gente apenas sobrevive. En el contexto de la obra, los sandinistas saben que para crear una sociedad nueva, para que el nuevo hombre nicaragüense emerja, se tiene que sabotear la estructura política en decadencia. Se tiene que desenraizar el mal, ajusticiando, exterminando a todos aquellos que internamente ayudan a mantener la dictadura en pie para que siga aniquilando vidas y desfigurando el rostro de la nación. Es evidente en Álbum Familiar que, y cito, cuando el pueblo pierde su paciencia con los tiranos, cuando por fin se dan cuenta que no tienen nada que perder salvo el miedo e incidentalmente sus vidas, entonces dan ese paso y aceptan con alegría el sufrimiento, el peligro y la muerte hasta lograr la victoria. Cierro la cita. ¿Serán palabras proféticas para la posteridad emanadas de la pluma de nuestra autora? Solo el tiempo lo dirá. Pueblo de Dios y de Mandinga es un relato en cuyos parámetros espaciales y temporales impera la fantasía. El uso de este recurso literario aparece más maduramente desarrollado en esta novela mágica que José Cornel Urtecho ha llamado Breviario de Maravillas. Es única en el catálogo narrativo de la autora, ya que se aparta del medio topográfico y de los temas comunes que forman parte esencial de sus otros trabajos. Con Pueblo de Dios y de Mandinga, la autora explora otras posibilidades de narrar al transponer una realidad inaudita que se fusiona y se confunde con lo posible. El estilo de la obra es encantador y sus temas demuestran la preocupación autorial por la tragedia del ser humano en un mundo irremediablemente volcándose hacia la autodestrucción. La obra también demuestra la flexibilidad de la autora para abordar una variedad de temas haciendo uso de lo fantástico. La fantasía en esta obra, al invadir las fronteras de un universo aparentemente tranquilo y conocido, subvierte el orden de las cosas y crea una serie de efectos raros y diferentes a los que el hombre ya está acostumbrado. Robert, unos y otros personajes de la trama, enfatizan repetidas veces que, cito, muchos acontecimientos inexplicables pasan siempre en este pueblo de Dios. Es sin duda uno de los lugares más misteriosos del mundo. Cierro la cita. Pueblo de Dios y de Mandinga es, además del Breviario de Maravillas elogiado por Urtecho, la novela de cariz fantástico más bien lograda a nivel semántico y estructural. Fue escrita en Deja de Mallorca, donde la autora residió con su familia desde 1966 hasta el 83 y trata sobre diversos aspectos de la vida mallorquina y de sus habitantes que no descartan la convivencia de experiencias mágicas y fantásticas con la realidad. La obra está dedicada a su amigo y vecino, el poeta Robert Graves, quien también es personaje central en la narración. La trama en Pueblo de Dios y Mandinga se centra en la vida de los personajes Marcia y Slim. Slim, después de algunos contratiempos, decide escribir la novela definitiva sobre Deja y usaba su don de ver el futuro para narrar las peripecias. Sin embargo, nunca terminó de escribir la obra.
Marcia está escribiendo su tesis de antropología y a través de sus escritos y reflexiones se van dando a conocer la forma de la vida mallorquina, o sea, las costumbres, el folclore, las creencias y sobre todo la atmósfera fantástica y de acontecimientos absurdos que envuelven el ambiente desde ya, que fue imán para celebridades de todo el mundo, incluyendo a muchos de los autores del boom que pasaron por la casa de Claribel Alegría y su esposo Darwin Flacol. Una idea que resalta a menudo en el hilo narrativo de Pueblo de Dios y de Mandinga es el efecto que el pueblo siente por las demoliciones del progreso. Recurren los personajes que no solo declaran sus opiniones sobre el desgaste o deterioro regional, sino que explicitan una visión más global como manera profética de ver el futuro del mundo si la humanidad sigue destruyéndolo con el mismo acelero que hasta el presente. Slim cree que existen tripulantes del tiempo interesados en, y cito, múltiples expediciones científicas para averiguar por qué nosotros, pobres idiotas, hicimos añicos el planeta. Cierro la cita. Al final, tanto Slim como Marcia deciden mudarse a Centroamérica. La magia desde ya va perdiendo su fuerza y lo que más interesa no es preservar su encanto, sino moldearlo al gusto de las oleadas de inversionistas y turistas de Francia, Inglaterra y Alemania que la han invadido. La narradora se expresa así. Robert empezó a ponerse mal. Se poblaba de caras extrañas y a él le enfureció la construcción de una fábrica de bebidas gaseosas que afeaba al pueblo y la nueva carretera que cubría el torrente y empezaba a extenderse hasta la cala, donde seguramente instalarían un enorme hotel para turistas. Cierro la cita. En cuanto al episodio del agujero negro, y esos que han leído la novela sabrán a qué me refiero con el agujero negro, que se desarrolla a lo largo de unas 20 páginas, es necesario mirarlo como una invitación a una reflexión sobre el planeta y su estado de decadencia por obra del hombre que desequilibra los elementos de la naturaleza. A pesar de su tono fantástico, Pueblo de Dios y de Mandinga contiene profecías cuyas manifestaciones hemos visto en el mundo real de hoy en día, no a causa del agujero en sí, pero a causa de lo que metafóricamente representa el hombre y su incontenible poder para destruir. Muchas de las catástrofes naturales en el planeta se deben en parte a la mano del hombre, que ha encontrado mecanismos ingeniosos para explotar los recursos naturales debilitando los tendones que mantienen el balance en el medio ambiente. Así como el agujero negro amenaza con la destrucción del planeta, el hombre está contribuyendo a su desintegración. La narradora asegura que, y cito, en esos días finales, enormes olas devastarían las ciudades costeñas y la fuerza de las tormentas y los huracanes barrerían el planeta. Cierro la cita. ¿Acaso no hemos visto en tiempos recientes en Centroamérica y Estados Unidos, hace 2 semanas, eventos descritos en estas líneas? Es más, el mundo entero ha sido testigo de grandes catástrofes naturales como tales porque el ser humano se empecina en contaminar, ensuciar, talar los bosques y erosionar al planeta, y cómo el agujero negro arrasa con todo. De más está decir que Claribel Alegría y el dinamismo de sus novelas, por muy fantásticas que parezcan, siempre nos ponen a reflexionar sobre nuestro entorno inmediato, en este caso la destrucción de nuestro planeta. La última de las 4 novelas cortas que Alegría escribe, Despierta, mi bien, despierta, no necesariamente concluye la fase de riquezas estilísticas y temáticas que había venido perfeccionando, ya que con Luisa en el País de la Realidad en 1987 vuelve a cautivar la atención crítica por su originalidad, o sea, la mezcla de poesía y viñetas narrativas para contar la historia, ¿no? de Centroamérica, sobre todo El Salvador. La institución religiosa, perdón, habías mencionado que en el DETEN la religión juega un papel temático bastante importante. La institución religiosa es cuestionada por sus exigencias absurdas y por descuidar el bienestar de las almas aquí en la tierra. En Despiértame bien, despierta, la religión es planteada como medio sublimador que mantiene viva la esperanza de los pobres, por quienes la Iglesia opta preferencialmente defendiendo y educando. La obra toca de manera crítica y reflexiva algunos detalles básicos de esta tendencia religiosa al servicio de los oprimidos.
En esta novela corta, Monseñor Óscar Arnulfo Romero, salvajemente asesinado por fuerzas del Estado salvadoreño en marzo de 1980, aparece como personaje integral de la narración y como recurso para embarcarse en la temática religiosa en su misión de identificarse más con los desvalidos de la sociedad. Seguidamente, en su espacio narrativo se recrean experiencias del valor, los desafíos y los riesgos que la mujer está dispuesta a enfrentar con tal de no seguir siendo la muñeca de trapo, la muñeca de porcelana, sin voz ni actos de trascendencia. Aquí la mujer actúa como lo hace la mujer luchadora que puebla las páginas del testimonio No me agarran viva. En general podemos afirmar que temáticamente Despierta, mi bien, despierta es el despertar de una conciencia femenina a la luz de los problemas endémicos que limitan su ser dentro de las relaciones familiares, regidas estrictamente por códigos jerárquicos impuestos por una sociedad marcadamente machista y prejuiciosa. En uno de sus últimos discursos, Alegría confesaba lo siguiente, cito, yo nací y crecí en una sociedad agresivamente machista. Cierro la cita. Quizás sea por ello que en su creación literaria se resalte el carácter fuerte y heroico de la mujer centroamericana que solo necesita de oportunidades para poder enfrentar la vida en un plano equitativo con el hombre. Despierta, mi bien, despierta es además un mosaico de los problemas colectivos que el pueblo entero vive diariamente. También se muestra la impotencia de cualquier entidad religiosa o particular por ayudar a los pobres cuando la avalancha de violencia maniobrada por los esbirros del Estado arremete contra ellos. A pesar del medio inhóspito y peligroso, los esfuerzos del sector eclesial se mantienen en pie y puede más la fe y la esperanza que el miedo a la tortura o la muerte. El ahora santo, como muchos de ustedes sabrán, Óscar Arnulfo Romero lideró este valor de los eclesiásticos y aún conociendo sobre los riesgos que significaba su desafío, no desistió de denunciar al gobierno opresor y de llamar al diálogo y a la conciliación que, según él, abriría las puertas a la paz nacional. Entonces, la religión, como tema esencial en esta novela, se muestra como entidad interesada en el dolor del hombre, supeditada a las más violentas olas de represión. Romero, seguidor de las nuevas normas ideológicas que se desarrollaron mediante la teología de liberación, supo definir muy bien el papel de la Iglesia sin apartarse de su prístina misión. En una de sus cartas pastorales explicó, y cito, lo que de verdad interesa a la Iglesia es ofrecer al país la luz del Evangelio para la salvación y promoción integral del hombre, salvación que comprende también las estructuras en que vive el hombre para que no le impidan, sino que le ayuden a llevar una vida de hijo de Dios. Cierro la cita. Durante los años más difíciles de la guerra, Monseñor Romero se convirtió en símbolo espiritual de la lucha y los campesinos lo veneraban como un santo, tanto que muchos perdieron su vida por el simple hecho de tener un retrato del cura en sus hogares. La preocupación más grande de Monseñor Romero era que si los eventos criminales que tenían lugar en el país no eran denunciados, el mundo jamás llegaría a saber la triste realidad de los salvadoreños. Por ello mismo, y para que el pueblo entero estuviera al tanto, el sacerdote preparaba sus homilías dominicales alrededor de acontecimientos sociales y violentos que eran transmitidos radialmente por todo el país. Cuando Lorena, el personaje central de la novela, llega a preguntarle si él sabe algo de los 9 decapitados que aparentemente fueron exterminados en uno de los mataderos de su propio marido, Monseñor le responde que sí. Y cito, en mi homilía del domingo lo voy a denunciar. Cierro la cita. Lorena pertenece al medio burgués que tanta aversión siente por los curas y porque sabe de la voracidad de ellos, le advierte que tenga cuidado. Pero Monseñor les pone que algo se tiene que hacer. Cito, la violencia y el crimen se han desatado en el país y es nuestro deber denunciar estos hechos que no se pueden tolerar. Fue esta posición de valor y coraje la que llevó a Monseñor Romero a la muerte. Sus verdugos se empecinaron en silenciar su voz, pero la lucha colectiva por la ansiada liberación continuó porque él, como todos los que perecieron injustamente, resucitaron en el pueblo que se encargó de llevar dicha lucha a sus últimas consecuencias. Lorena no solo se interesa por hacer cambios radicales en su vida personal, sino que también se preocupa por contribuir a la causa del pueblo revolucionario. Si bien no milita físicamente, como cientos de mujeres lo hacen en ese momento crítico de la historia, su decisión de participar voluntariamente en la parte administrativa es ya un avance
que demuestra un cambio de actitudes en algunas mujeres de su clase privilegiada. Arturo Arias observaba que, y cito, las masas politizadas saben que la mayoría de ellos, o sea, los escritores, están martillando sus puntos de vista en la mente de ese pequeño pero poderoso lectorado que hasta cierto punto controla su destino. Cierro la cita. Es probable que al identificarse con miembros de su propia clase que luchan por los derechos comunes del pueblo, en la lectura de un texto como Despierta, mi bien despierta, otros vayan a seguir los mismos pasos y de este modo completar el proyecto último del escritor, es decir, escribir para agrupar las ideas del pueblo, y cito otra vez a Arturo Arias, con el propósito de presionar con sus perspectivas a la élite dominante y para tratar de cambiar la conciencia de esas élites. Y cierro la cita. En conclusión, aunque en el recorrido por estas obras no se ha pretendido hacer un análisis profundo de cada una, sí se ha intentado informar sobre el dinamismo, la pasión y el compromiso de Claribel Alegría con nuestra pequeña región, Centroamérica. Su creación es una mezcla ecléctica de temas históricos que siempre tendrán relevancia, sobre todo porque suele parecer que la historia centroamericana es cíclica y muy a menudo se repite. Su postura como intelectual, como escritora, siempre fue no quedarse callada, encerrada en una torre de marfil, mientras las masas populares afuera sufrían las más viles aberraciones infligidas por gobiernos mezquinos y criminales. Al examinar la narrativa de esta autora, llegamos a la conclusión de que su legado literario ha sido clave como una herramienta cultural que cuestiona y denuncia a los que arremeten contra poblaciones y grupos marginados, pero también ha servido para señalar el detrimento que causan las interdicciones sociales y convenciones tradicionales arbitrariamente impuestas a la mujer. También es notable que con sus creaciones reta el canon literario existente y muestra el camino para poner la literatura al servicio de los socialmente marginados de Centroamérica. En el caudal literario de Claribel Alegría, la posición ideológica de los personajes se va definiendo paulatinamente y es obvio que sus planteamientos concluyentes coinciden con las necesidades de los oprimidos. La autora no intenta resolver la fuente de los problemas sociales, pero pone su creación artística al servicio de la sociedad para proponer alternativas de mayor ecuanimidad para todos los que conviven dentro de una región históricamente estremecida por la violencia, gobiernos autoritarios y corruptos y desde luego la intrusión de culturas hegemónicas. La faena detectivesca que la autora emprende para desembrollar las múltiples anomalías sociales está fundamentada en su visión de escritora comprometida con su época y sus pueblos. Terminaré con unas palabras que me expresó Claribel en una entrevista, y cito: yo naturalmente estoy con mis pueblos, por lo que mis pueblos anhelan. Quiero mejorías. Tú has visto cómo estamos aquí de mal. En toda Centroamérica hay mucha pobreza, mucho desempleo. Ahora, uno pregunta hasta cuándo, porque a mí a veces me entra la desesperación de la pobreza, de la miseria, de las condiciones que están viviendo nuestros pueblos, pues no ha cambiado nada desde que yo era niña. Muchas gracias. Gracias, doctor Velázquez, por su exposición, esta exposición panorámica, pero a la vez tan sólidamente interpretativa de la totalidad de la obra de Claribel. Vamos a pasar ahora al segmento de preguntas. No tengo ninguna aquí en el chat aún. Voy a permitir hacer un comentario y una pregunta. Sí, Dadas las circunstancias que vive Centroamérica, tomando en cuenta la reacción de las oligarquías, la reacción inclusive del catolicismo más extremo, más extremista, que inclusive plantea volver, por mencionar algo, ¿no?, a una misa tridentina mm, y que pone en tela de duda la teología de, no solo en tela de duda, sino también ataca posiciones como la teología de la liberación eh, y otras circunstancias, ¿no? La globalización, la geopolítica, las guerras que se libran en Europa y en el Medio Oriente. ¿Qué aspectos podrían tomar en cuenta o reforzar los escritores centroamericanos siguiendo la línea o el paradigma que escritores como Claribel nos han marcado en las décadas anteriores?
porque el mundo es dinámico, ¿no? Es dialéctico, dinámico, y las coyunturas van cambiando, tanto nacional, regional como mundialmente. Y escritores como Claribel de alguna manera se han convertido como paradigmas para nuevos escritores centroamericanos. ¿Qué Ujú, aspectos tendrían que tomar en cuenta, dadas esta coyuntura que he mencionado, sin romper esa tradición que han venido formando en Centroamérica escritores como Claribel, Miguel Ángel Asturias, Roque Dalton y otros, ¿no? Para no ser repetitivos y plantear una literatura reformada, pero sin romper con esa tradición. ujú. Bueno, yo creo que como Claribel siempre lo exponía, ¿no? Un escritor pues tiene casi la obligación de no quedarse encerrado en una torre de marfil y exponer las cosas como está sucediendo, ¿no? Y las cosas que están ocurriendo a su alrededor. Eh, Ella, como ella expresaba, hay mucho sufrimiento, sobre todo en los países donde que ella representa más en su obra, ¿no? El Salvador y Nicaragua. Em, yo creo que siempre hay que hablar en la literatura. La literatura de alguna manera concientiza, ¿no? Eh, Quizás más los testimonios, como decía eh, Claribel, ¿no? Que en los testimonios, pues ella podía hablar más abiertamente y defender la causa por la que ella estaba, por la que ella creía. Eh, pero sí, pienso que los escritores deberían de tomar posiciones, no pueden quedarse callados ante lo que está sucediendo, ¿no? Y de alguna manera, o continuar o ir, pues, renovando, ¿no? La manera de contar los hechos a medida van sucediendo en la historia. No vi la Sí. pregunta que se fue. Déjeme ver. No, no, la pregunta era un comentario. Ah, ok. Sí. ¿Cuáles serían, doctor Velázquez, las bases, los pilares fundamentales de la estética y literaria de Claribel, en términos Bueno, generales? ya, claro, creo que Arturo Arias ha escrito bastante sobre esto y él habla, ¿no? Del por qué la primera novela, es Ceniza de Izalco, está en la cabeza de la nueva narrativa centroamericana y es precisamente porque ella, pues, explora nuevas técnicas narrativas, el monólogo interior, diferentes tiempos, espacios, para contar una historia tan compleja como fue el levantamiento de los indígenas y campesinos en 1932, ¿no? Donde 30.000 vidas perecieron por haber hecho eso. Como ella decía, bueno, pues que ella a riesgo de que su literatura fuera considerada panfleto, pero por eso me dice, bueno, a mí no me importa, yo escribo un libro, un testimonio, lo que sea, para hablar de lo que yo creo, las causas en las que yo creo. Entonces sí, ella exploró muchas técnicas narrativas, ¿no? Que estaban a la vanguardia en esa época. Yo creo que fue Oreamuno que decía, estoy harta de todo lo que he leído hasta la fecha, ¿no? Y ya es tiempo de saber de los problemas de Centroamérica. Y yo creo que cuando Claribel Alegría llega a la escena, pues ella explora nuevas maneras de contar la historia. Tenemos un público heterogéneo. ¿Podría usted, doctor, hacer un paralelismo entre la obra de Claribel y la de Miguel Ángel Asturias? Bueno, yo creo que Miguel Ángel Asturias también estaba casi un autor comprometido con su tiempo y con su país, ¿no? La trilogía de la bananera, ¿no? Él estaba en contra de todo eso. Y por Caldiver Alegría también, aunque ella, bueno, en El Salvador hubo una generación comprometida, pero ella nunca se consideró parte de esa generación comprometida, que hablaba de los problemas, ¿no? Sociales del momento. Em, pues, ¿qué le digo? Los dos autores creo que tienen convicciones, ¿no? Sobre lo que está pasando en sus respectivos países o área y, pues no por gusto el escritor guatemalteco se ganó el premio Nobel, ¿no? Con sus Hombres de Maíz. Todo escritor, tomando en cuenta algunas, pero por muy pocas excepciones, casi todo escritor tiene altos y bajos en su literatura. ¿Podría usted mencionar o identificar algunas deficiencias en algunas obras de Claribel y sus puntos más sólidos
tomando en cuenta pues toda su obra. Ujú. Bueno, yo adoro la obra de Claribel. No he pensado en cosas negativas, no, aunque sí he escuchado de personas que han dicho, por ejemplo, que el de no es una narración bien lograda, que tiene fallas aquí, fallas allá. Eh, Como usted ha dicho, ¿no? Todos los escritores tienen sus altibajos y yo veo su obra más como, yo la estudio más como desde la perspectiva sociohistórica, aunque obviamente tomo en cuenta que fue una de las pioneras, ¿no? En contribuir con esas nuevas técnicas narrativas. Am, pues yo creo que el fuerte de su obra narrativa es la manera en que ella cuenta la historia, ¿no? De la región centroamericana a través de sus personajes, de cómo se van concientizando de los problemas que están ocurriendo y al final pues hacen algo al respecto. Usted que ha vivido pues, y estudiado fuera del área centroamericana, eh, ¿cómo es la recepción de la obra de Claribel afuera, en el exterior? Bueno, claro, lo ven con sorpresa porque ese es un libro, por ejemplo, Cenizas de Izalco. También enseñé un curso que se llamaba justamente La Nueva Narrativa Centroamericana por varios años en la Universidad de Toronto, justo antes un año antes de graduarme y después, como 3 años más después de graduarme. Y los estudiantes lo ven con sorpresa y dicen, wow, ¿cómo es posible que estas cosas ocurran, ¿no? En un país. Lo ven como de manera sorpresiva, ¿no? De todos los eventos que los autores describen en sus novelas. Eh, pero sí, es obviamente Claribel Alegría y, bueno, Arturo Arias, ¿no? Considerados grandes escritores a nivel mundial, diría yo, de la región centroamericana. Yo creo que no se podría estudiar la literatura centroamericana sin estos referentes, ¿no? Sobre todo de la autora que estamos hablando ahorita, Claribel Alegría. Eh, y su obra es estudiada bueno, ahora mismo que yo enseño un curso en traducción, ¿no? De literatura latinoamericana, siempre incluyo algo de Claribel Alegría, un cuento aquí, un cuento allá, para reforzar esta idea, ¿no? De cómo la autora está a favor de los derechos de la mujer y sobre todo que la mujer luchó en guerras al lado del hombre, pero no siempre se le reconoce el esfuerzo que hace, ¿no? Entonces, sí, siempre me gusta incluir algo sobre Claribel Alegría. En su discurso de recepción del premio Nobel, Miguel Ángel Asturias hacía la aclaración de que su obra no era un tremendismo por el tremendismo mismo, sino que es tremenda porque fue tremenda lo que nos pasó, dice Miguel Ángel Asturias, que a veces, tanto en Europa como en Estados Unidos o Norteamérica, eh, no sé, tal vez sin incluir a México, Ujú, tenemos la impresión que los escritores de Centroamérica resultan interesantes por cierto folclorismo eh, tendencioso o mal interpretado o morboso en algún caso, ¿no? ujú, Porque revelan una realidad que para otras naciones, tal vez entre comillas del primer mundo, resulta como algo exagerado. ujú, Como por eso decía, ¿no? Miguel Ángel Asturias tuvo que aclarar que no era un tremendismo por el tremendismo mismo, sino que la realidad es tremenda, ¿no? Es hasta cierto punto eh, fantástico que se mueve dentro de esos niveles, ¿no? De lo real, lo fantástico, lo mágico. ujú. ¿Cómo poder explicar esto o poder hacer entender esto a los receptores que ven en esta literatura algo tremendo, fuera de la realidad, exagerado, hiperbólico o un folclorismo insano, digamos? Ujú. Bueno, como decía Claribel Alegría, ¿no? La realidad centroamericana supera la ficción. Y ella dice, yo escribo lo que veo para que otros vean lo que está sucediendo en Centroamérica, ¿no? Am, eh, Claramente, si alguien no ha vivido experiencias de guerra, obviamente va a ser algo como un choque, ¿no?
Pero nosotros que venimos de sociedades donde hemos experimentado la guerra de primera mano, nosotros sabemos de qué está hablando Claribel Alegría, de qué está hablando un Manlio Argueta en su Un día en la vida, porque lo vivimos, ¿no? Cuando éramos jóvenes. Entonces, sí, lo que puede parecer chocante o exagerado para otros, a un público de afuera que nunca ha vivido experiencias similares, pues para eso están los escritores, ¿no? Para enseñarles, bueno, esto es lo que está ocurriendo en estas áreas del mundo, y de alguna manera concientizar esas mentes que incrédulas, ¿no? Ahora sí tengo aquí una pregunta que me permito leer. Ujú, ¿Cuáles serían los nuevos retos para un escritor centroamericano de esta época, tomando en cuenta que el mundo es sensible en distintos temas sociales, teniendo en cuenta el mismo temor que tenía la alegría de formar parte de la censura? Al mm. final está un poco confuso, pero no sé si tienes la idea, doctor. Eh, ¿Cuáles serían los retos para los nuevos escritores? Un nuevo escritor centroamericano de esta época. Yo creo que la historia se está repitiendo, ¿no? Los retos es cómo hablar de esas nuevas situaciones que se están dando en diversos países, ¿no? Como ella dijo, nada ha cambiado desde que yo era niña, las dictaduras están naciendo otra vez en todos estos países. Entonces, pues sería un reto, me imagino que el mismo reto que Alegría tuvo al escribir estas obras, ¿no? Su entrada a El Salvador, por ejemplo, fue prohibida por su mismo, creo que era primo o era miembro familiar, que era el ministro de Defensa de El Salvador en ese entonces, y le dijo, Mira, no puedes venir a El Salvador porque no puedo responder por tu vida, ¿no? Entonces, ese era un reto grande para ella, no poder ni siquiera ir al funeral de su propia madre. Lo mismo cuando escribió el, el testimonio sobre Fuga a Canto Grande en Perú. Estaba revisando el libro y no me acordaba que ella me había escrito este libro por el cual no puedo ir hoy al Perú. O sea, tenía retos, ¿no? No podía movilizarse de la manera que ella quisiera, precisamente por hablar de lo que estaba ocurriendo en el mundo. Y esta pregunta la formula Ángela Resino. Vamos a ver si no hay otra por acá. Todavía no, aún no. A grandes rasgos, pensando ya en una propuesta de clasificar eh, o periodizar la literatura regional centroamericana, tomando en cuenta que las historias que se han hecho de las literaturas centroamericanas son parciales, ¿no? Hay una historia de la literatura guatemalteca, de la literatura costarricense, etcétera. Ujú. ¿Cómo podría o qué aspectos podrían tomarse en cuenta para formular una periodización de la literatura regional centroamericana? ¿Cómo ha sido una periodización? ¿Me Sí, está por hablando de ejemplo, hablar de épocas? sí, sí, sí. De, Por ejemplo, de- en Guatemala se habla de una literatura prehispánica, perdón, colonial, preindependentista, independentista, romántica, pasando por el criollismo después, hasta Ujú, llegar a las vanguardias y posteriormente la literatura contemporánea. Se habla de generaciones, por ejemplo, generación de 1910, de 1920, del 30, 40, para formular o proponer una periodización general de la literatura centroamericana. ¿Qué momentos o qué épocas podríamos tomar a grandes rasgos, una visión muy, muy global, grosso modo, ujú. de la literatura centroamericana? No, si estamos hablando de las revoluciones, ¿no? Bueno, ya hay muchos trabajos se han escrito sobre las revoluciones centroamericanas. Creo que Mark Zimmerman tiene un volumen bastante ah, extenso, ¿no? Sobre las revoluciones centroamericanas y la literatura, el papel que la literatura juega en ese contexto.
Yo creo que eso sería algo, ¿no? Y las nuevas tendencias que están surgiendo hoy en día en Centroamérica, por ejemplo, ahora estoy trabajando el tema de la diversidad sexual, cómo se representa, ¿no? En la literatura centroamericana. No hay mucho escrito sobre eso, excepto en algunos países como Costa Rica, Panamá, ¿no? Donde ya Costa Rica tiene su primera antología, ¿no? Sobre del personaje de diversidad sexual, cómo se representa en la novelística. Y todas estas nuevas temáticas y tendencias que están surgiendo, pues deberían ser tomadas en consideración porque son parte de la realidad del istmo centroamericano, ¿no? Ujú. Vamos a ver, pues ya no hay más preguntas por acá. Doctor, ¿podría usted hacer una conclusión general sobre su ponencia, una síntesis? Pues como yo he dicho, ¿no? Cuando yo empecé mi doctorado, pues no había muchos trabajos sobre la narrativa de Claribel Alegría y me interesó mucho, ¿no? La manera en que ella escribía y sobre lo que escribía, porque yo me podía identificar con algunas cosas de las que ella hablaba, la realidad que vivía esta gente. Yo vengo de un pueblito bastante pequeño, estaba muy pequeño cuando salimos del país a causa de la guerra en El Salvador, ¿no? Y entonces, cuando uno piensa y dice, wow, sí, esto yo lo viví, ¿no? Los balazos cruzándose y uno metiéndose debajo de la cama, eh, porque los dos bandos estaban desgarrándose, ¿no? El ejército y la guerrilla. Eh, entonces me interesé mucho por la manera en que ella representaba la realidad, ¿no? De El Salvador, de esa niñez que yo viví en El Salvador. Y bueno, pues como yo cuando escribí mi tesis doctoral, mi director de tesis, el profesor Keith Ellis, que es una de las eminencias, era en ese entonces, porque ahora ya no trabaja en esa universidad, pero él me dio el contacto de Claribel Alegría, ¿no? Y entonces yo la contacté y a través de ella, pues pude aprender un poco más, ¿no? Conversando con ella, manteniéndome en contacto siempre con ella y, pues me encantó su literatura, sobre todo su narrativa, porque ya había bastante leído sobre su poesía, ¿no? Existía más sobre su poesía porque pues es bastante voluminosa, pero quise concentrarme en eso porque era algo inexplorado en ese entonces. Y pues no sé qué más decir. Yo creo que el legado de Claribel Alegría no es, es amplio y va a servir para las futuras generaciones interesadas, ¿no? En la literatura centroamericana. Muy bien. Pues gracias, doctor Antonio Velázquez. Yo tuve la oportunidad el miércoles pasado de exponer sobre un libro sintético, desde mi punto de vista, tal vez uno o el más sintético en cuanto a sus principios estéticos Ujú, de Miguel Ángel Asturias, que es ujú, Clarivigilia Primaveral. ujú, Y valga recordarlo en este momento, ¿no? Porque los dos homenajeados en estas quintas jornadas académicas los une también una alegría en cuanto a y una esperanza en cuanto al futuro de la región. Claribel se parece mucho a Clarivigilia, entonces tal vez esto sea una premonición de esa unidad de escritores y de cultural centroamericana que todos anhelamos y que hemos esperado durante toda nuestra vida y que probablemente generaciones posteriores tendrán que esperar un poco más, pero que tarde o temprano esa esperanza de la unión de la región será una realidad. Eh, eh, yo he sido formado en la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos y ujú, recuerdo que cada graduado, no sé si ahora lo siguen haciendo, pero cada graduado de la Facultad de Humanidades en su juramento incluía el jurar y velar, jurar, velar por la integridad centroamericana. Y creo que ese es un signo de esa esperanza que todos tenemos para ser más fuertes frente al mundo, ya que culturalmente desde Centroamérica se han propuesto eh, cosas muy interesantes, ¿no? Una literatura con una personalidad recia, con una personalidad indiscutiblemente original
Ujú. y que eso nos da, repito, esa esperanza. Pues hemos llegado al final de esta jornada, la última jornada de estas quintas jornadas académicas de literatura centroamericana, bajo el lema Pensar a Centroamérica desde su literatura. Ha sido han sido unas jornadas muy enriquecedoras, eh, exhaustivas, que nos han abierto más puertas y que nos han mostrado esa luz de esperanza en el futuro de toda la región centroamericana. Y de esta manera, pues, queremos agradecer desde este medio en el que se está transmitiendo, especialmente a uno de al director de estas jornadas, ¿no? Que es el profesor maestro Jorge García, director del Instituto de Estudios de la Literatura Nacional. Y por supuesto agradecer a todas las personas que directa o indirectamente han estado con la preocupación y con el profesionalismo de llevar a final estas quintas jornadas de literatura centroamericana. Y los invitamos para el próximo año para las sextas jornadas académicas de literatura centroamericana. Así es que en nombre de todas las personas que han hecho posible esta actividad, le doy las gracias al doctor Antonio Velázquez por su participación y no me queda más que dar tres consignas. Perdón, aquí está el diploma. Antes de las consignas, aquí está el diploma al doctor Antonio Velázquez, que dice así: Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Humanidades, Departamento de Letras, otorgan diploma a doctor Antonio Velázquez por su excelente participación en la conferencia de clausura, recorrido por la narrativa de Claribel Alegría en el centenario de su natalicio dentro del marco de las quintas jornadas académicas de literatura centroamericana dedicadas a los 80 años de la Revolución de Octubre y del legado de sus proyectos literarios, y a los 100 años del nacimiento de Claribel Alegría, realizadas en modalidad virtual la semana del 14 al 19 de octubre, con una duración de 10 horas. Guatemala, 19 de octubre de 2024, ir y enseñar a todos. Tiene las firmas del coordinador general, maestro Jorge García, de Elsa Nuila, directora del Departamento de Letras, y de el maestro Santos de Jesús Dávila, decano de esta facultad. Para cerrar la actividad, viva Claribel Alegría, Viva. viva Miguel Ángel Asturias, viva la Revolución de Octubre, alumbre, lumbre de alumbre sobre la podredumbre. Pasen feliz tarde. Muchas Muchas gracias. gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós. Somos Humanidades.